Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado su año? Hasta aquí hemos llegado al 26 de enero. ¿Se han cumplido tus metas? ¿Has logrado algo de lo que te propusiste el 31 antes de cantar y decir feliz año? Bueno, pues nos hemos reunido como iglesia porque nuestro propósito de este año es un nuevo año, un nuevo yo. Lo que tiene que cambiar es usted, no el año. Fue lo que nos dijo Mafalda hace 8 días. Y pues nosotros frente a un año nuevo, pues tenemos unas expectativas. No sé qué expectativas tienes tú, pero estás enfrente de un resto de días nuevos, de un resto de días que están sin usar, ¿sí? Entonces, depende de ti qué vas a hacer con ellos. Depende de tus decisiones, de tus actitudes, si vas a seguir andando o vas a llegar a donde Dios te quiere al final de este año. Pero la decisión sigue siendo tuya. Dios sigue llamándote a formar parte de algo diferente y de hacer algo nuevo. Entonces, nos hemos enfocado en este mes que nuestra meta principal es seguir las palabras del Señor Jesús, quien en Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No es busca primero lo que tú quieres y luego dile a Dios que te bendiga. No funciona así. No son primero tus metas, no son primero tus deseos, es qué piensa Dios y quién es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros para poder unirnos a su plan. Entonces, que nuestra meta en el 2025 sea unirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios no se ha quedado en el pasado. Dios es un Dios de presente. Y el cristianismo o la fe en Dios nunca es algo estático, siempre está en movimiento. Siempre Dios te está animando a más. Siempre Dios quiere que crezcas, que no sigas siendo un niño espiritual, sino que madures y aceptes la responsabilidad que Él ha colocado en tus manos. Que dejes de ser un asistente que viene domingo tras domingo, escucha, pero sigues viviendo tu vida como si nada pasara. Dios te sigue llamando a un compromiso serio con Él. Entonces, cada decisión que tú tomes de aquí en adelante tiene que tener la perspectiva de apuntarle primero al reino de Dios y su justicia. Y una pregunta que tú te deberías hacer, ¿será que Dios está de acuerdo con esta decisión? ¿Será que Dios está de acuerdo que yo deje mi trabajo y me consiga otro? ¿Será que Dios está de acuerdo que perpetúe y siga en esta relación sentimental? ¿Será que Dios está de acuerdo que yo me involucre en un préstamo para pagar esta deuda? Porque esa a la larga es la decisión que importa. Del hombre son muchas las decisiones, pero el final es del Señor. Muchos pensamientos puedes tener, pero solamente el Señor te dará este. Una de las noticias más trascendentes en esta semana ha sido esta, ¿la han oído? La historia de miles y miles de personas que salieron buscando una oportunidad, que dejaron todo lo que tenían por algo conocido como el sueño americano, que atravesaron la serranía, bueno, la Sierra del Darién creo que se llama, que es de Colombia a Panamá, una selva inhóspita que los documentales muestran que es demasiado atroz, pasar América Central, irse con sus hijos, llegar a una frontera donde nadie te quiere aceptar, nadie. ¿Por qué? Porque ellos pensaron y dijeron, esta es una oportunidad que tengo que aprovechar. Esta es una oportunidad de cambiar. Y si le preguntas a cada persona de ellos, dicen, yo quiero algo mejor. Y si yo te preguntara a ti, ¿tú quieres algo mejor? Tú dirías, sí. ¿Quién no? ¿Cierto? Pero es algo mejor con base a quién? ¿A ti o a Dios? Se dice que en Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes ilegales que de alguna manera pasaron la frontera, evadieron los controles y llegaron a ese territorio. Y no es tan lejos que tú te pones a hablar con tus amigos y te dicen, ah, sí, yo tengo un familiar que se fue anoche.
Hace algún tiempo uno de mis adolescentes del pasado, que ya no es adolescente, vino su hermana a verme. Y entonces yo le pregunté por su hermano, que era un adolescente que estuvo en nuestra iglesia. Y me dijo, no, él ya va rumbo a Estados Unidos, nos acaba de llamar y está en Panamá, va caminando. Y si yo lo alcanzara y le dijera, ¿por qué vas a ir a Estados Unidos? Me diría, no, estoy buscando una oportunidad. Y nosotros queremos una oportunidad. Pero las cosas pueden cambiar en cualquier segundo si ese es tu plan. Si eres tú el que persiste en que tú eres el que lo quiere, lo anhela, lo desea. Y esta semana cambió la historia. El gobierno de Estados Unidos, el entrante, ha empezado unas políticas de repatriar o sacar de su país a extranjeros que no están de manera legal. Y ya empezamos a ver aviones llenos de inmigrantes que están regresando a su ciudad, que fueron por el sueño americano y que se encontraron con una pared, que quisieron lograrlo a su manera, pero nunca avanzaron. Y quizás tú estás así en la vida. Arrancas cosas y arrancas una carrera y dices, esta carrera sí, llegas al segundo semestre y nada, esa carrera no es. Voy a estudiar otra. O arrancas una relación, esa relación no te va y arrancas otra. O arrancas un negocio y arrancas otro. Y estás ahí, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Creen que esta gente se va a quedar quieta? No, van a volver otra vez a empacar sus maletas y van a volver a Estados Unidos. Porque su obsesión, y válida que sea, y nadie le discute que quieran buscar una mejor vida, pero ¿a qué costo? ¿Bajo qué consecuencias? Y quizás tú estás hoy aquí empezando el 2025 trayendo un lastre de consecuencias de decisiones pasadas diciendo, yo no debía haber tomado esa decisión sin Dios. Yo no debía haber escuchado o haber hecho eso. Y quizás tú estás escuchando este mensaje y estás frente a una pared que estás diciendo, no sé qué hacer con mi vida. Y la respuesta vuelve a ser la misma. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, la vida es un camino de oportunidades y tomarlas o no es una decisión. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. Si vas a seguir haciendo las mismas cosas del año pasado o vas a tener un nuevo comienzo diciendo, Señor, esta vez sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a tu manera. Que no me gusta, que no estoy de acuerdo, que no me parece, no me importa, pero ese es el mejor camino. Es el mejor camino siempre, porque sus resultados son satisfactorios, son eternos y me generan a mí un bienestar. Entonces piensa por un momento si tú eres como ese migrante que vive empacando cosas en su vida porque quieres llegar a un destino que ni tú ni siquiera sabes a dónde vas a llegar. Que vives metido en tu mismo pensamiento año tras año y día tras día y estás ahí. Pero hay algo tiene que cambiar en ti, algo. No puedes seguir permaneciendo ahí. Y llega un momento en la historia donde Dios te va a decir, o sigues tu camino o aceptas lo que yo te digo. Ojalá, ojalá que esa decisión no sea la última que tomes en tu vida. Que no sea la última que tú llegues al final de tus días, frente cara a cara a la muerte y digas, tomo esta decisión cuando ya no hay nada que hacer. Pero la vida está llena de decisiones. Tú debes tomarla. Y esa es la historia de un hombre llamado Josué. Hace 8 días lo vimos. Si quieres, busca ahí en Josué capítulo 1, versículo 1 al 5. Y lo interesante de la historia de Josué, o lo interesante de la Biblia, es que tú puedes volver vez tras vez a un pasaje y sacarle y escudriñarle y encontrar más. Si no tienes Biblia, levanta tu mano y alguien se va a acercar y te va a dar una. Pero no te quedes sin una Biblia. Josué, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sexto libro de la Biblia,
capítulo 1, versículo del 1 al 5. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 5. Ya lo habíamos leído hace 8 días, pero no te hace mal volverlo a leer. Un poco de Biblia te hace bien. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, siervo de Jehová, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo de la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, nos encontramos con un Josué que se encuentra frente a una decisión. Por 40 años ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, pero ahora está frente a una oportunidad dada por Dios, donde tiene que cruzar el río y tiene que llegar al otro lado. Y tiene que pelear con su corazón, creyendo en las promesas de Dios y conquistar la tierra. Esta es una migración al derecho, porque es Dios quien ha prometido que los va a liberar. Entonces, tienes la oportunidad de seguir a Dios este 2025, pero será tu decisión tomarla o no. Yo no te estoy hablando de que vengas domingo tras domingo a la iglesia. Yo te estoy hablando que conozcas a Dios, que conozcas al único Dios verdadero que puede transformar cualquier vida. Pero tú eres el que decide si quieres tener este año una relación superficial o una relación profunda. Si te conformas solamente con ser un asistente o eres una persona que se involucra en los planes de Dios. Y Josué tomó una decisión, no quedarse donde estaba, creerle a Dios y pasar al otro lado. Entonces, quiero nombrarte algunas cosas que Josué tuvo presente y que quiero animarte a que tú las tengas presente. Esta charla va a estar en 3 partes, entonces esta es la primera parte. Entonces, Dios viene a Josué y lo primero que Josué escucha es la voz de Dios. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, levántate y pasa este Jordán. Entonces, si quieres un año diferente, necesitas empezar por escuchar la voz de Dios. Es lo primero. Cuando tú tienes un problema y no sabes qué hacer, tú tienes en tu teléfono personas, en tu WhatsApp personas que tú sabes, yo sé que esta persona me puede dar un buen consejo, ¿cierto? Cuando lo primero que yo debería hacer, ¿qué es? Orar, leer la Biblia. Pero a veces consideramos que el consejo de otra persona es más importante que lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, si quieres un año diferente, necesitas exponerte a la palabra de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios en tu corazón. Pero no es lo que tú sientes, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios de este problema? ¿Qué me está anunciando Dios de este problema? Cuando Dios toma la iniciativa, Él nos hará conocer sus propósitos si encuentra en nosotros un corazón dispuesto. Pero eso es lo que no hay en este momento. No tienes un corazón dispuesto a escuchar porque lo que Dios tiene que decirte no te gusta. Tú dices, no, yo salgo de Colombia, me meto ahí por la selva, llego a Centroamérica, como maní, y llego a Estados Unidos. Y Dios dice, no, tienes que empezar un proceso de migración, yendo hasta la embajada, pagando. Uy, no, no, Dios. Yo ese paso sí no lo quiero dar. Y nos quedamos ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8.
Dios tiene formas de hacerte entender su voluntad. Dios tiene formas de hacerse escuchar. El problema es que estamos tan entretenidos y metidos en nuestras cosas que se nos olvida que Él quiere comunicarse con nosotros. Y le damos más importante a lo temporal que a lo eterno. Y venimos bajo el concepto que Dios es una religión y que solamente unas personas son los únicos que se pueden comunicar con Él y esos Dios los escucha. Pastor, ore por mí que a usted Dios sí lo escucha. Como si fuera que uno tuviera el teléfono de Dios. Ay, Dios, venga, es que el hermano está pidiendo. No, ore usted. Dios también lo escucha a usted. El Dios que me habla a mí también le habla a usted. También te puede hablar. Vivimos tan metidos en nuestros propios proyectos que se nos olvida que Dios tiene una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, le reitero, no funciona que Dios se adapte a mis planes, así nunca va a funcionar. Funciona cuando yo dejo mi comodidad, lo que yo soy, para adaptarme a los planes de Dios. Mire a cualquier hombre en la Biblia, cualquier mujer en la Biblia. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te mostraré un lugar diferente. Dios le dice a Josué, pasa el Jordán. No es en el desierto donde yo voy a hacer la obra, es en el otro lado, en la tierra prometida. Ahí es donde yo quiero empezar a trabajar en tu vida. Entonces, estamos frente a una decisión. Ya hay tres voces que tú escuchas. La voz de tu corazón es que tengo un pálpito, es que yo lo siento, es que no sé, pero ya adentro yo siento que es así que toca hacerlo. Y uno le dice, pero es que eso no es lo correcto, no importa, yo lo siento. Y de sentimiento en sentimiento se va metiendo en problemas. Y escuchas la voz de tu corazón. ¿Has escuchado eso? No importa, escucha la voz de tu corazón. Y el Señor que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El otro es lo que otros me dicen. Si usted le pregunta a la gran mayoría de personas que migró ilegalmente a Estados Unidos, fue porque alguien más les dijo. Yo tengo un primo que está allá, que trabaja en una gasolinera y que gana en dólares y que le dan propina, entonces yo también quiero ir a que me den a mí más. Y estamos escuchando otras voces y no la voz de Dios. Y en vez de seguir el camino de Dios, porque Dios quiere que le conozcamos, estamos buscando otros atajos. Creemos que haciendo esto vamos a llegar al plan de Dios, sino que es una vuelta más larga para llegar a donde finalmente debíamos haber tomado esas decisiones. Entonces, necesitas afinar tu oído, necesitas dejar de escuchar otras voces, necesitas acercarte a Dios, necesitas llegar a conocerlo. Necesitas saber qué dice su palabra, pero eso no se logra cada 8 días. No, no se logra de vez en cuando. Se logra todos los días en la presencia de Dios. Si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, no te quejes que es dando vueltas en sentidos contrarios a lo que Dios te está mostrando. Tú necesitas aprender a escuchar a Dios. Cada vez que Josué dejó de escuchar a Dios, se metió en problemas. Mira, si quieres te animo a que lees el libro de Josué. Ellos llegan y conquistan una de las ciudades más fortificadas que es Jericó. ¿Saben cómo la conquistan? Gritando, no más. Luego la siguiente ciudad es una ciudad más pequeñita y dijeron, no, eso, ¿para qué vamos todos? No, eso, que vayan estos, vayan. Y sufrieron una derrota, un plan que iba bien. Cuando tú dejas de escuchar a Dios, comienzas a escuchar otras voces. Y quizás tú te hagas esta pregunta, pero ¿por qué, Señor, todo me sale mal? Pues si no prestas atención,
¿Por qué? Porque entre más me acerco, más las cosas me salen más. Mira, el más interesado en que escuches su voz es Dios. Dios todavía habla. No es que te pongas en flor de loto en la terraza mientras que se seca la ropa y que Dios va a llegar y te va a decir, oh hijo mío, quiero que me escuches. No, así no funciona. Funciona cuando yo medito en su palabra, cuando yo escudriño la palabra. Y Dios te va a hablar de estas formas. Primero va a usar su palabra. Por eso necesitas escuchar la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través del Espíritu Santo si tú eres creyente. Si no lo eres, no lo vas a escuchar. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, solo el Espíritu Santo te va a llevar, pero el problema es que no queremos hacer caso y eso hace que el Espíritu Santo se apague. Y por más de que el Espíritu Santo grite, tú no lo vas a escuchar. La tercera es la iglesia. A través de hermanos que han crecido en la fe, viniendo al grupo pequeño, estando aquí expuesto en la escuela dominical, Dios te va a hablar. Dios te va a animar a seguir adelante. Dios te va a animar a que crezcas. Lo otro son las circunstancias. Nada pasa en tu vida por casualidad. Nada. Dios usará las circunstancias para llamar tu atención. Y si tú estás tan ocupado en tu trabajo, tan metido, quizás te mande a un hospital, a una sala de espera, donde tienes que hacer nada más sino esperar. Nada que pasa. Y tú deberías evaluar esto. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? Y la última es la oración. La oración constante y la meditación de la palabra hará que Dios se comunique conmigo. Entonces, debes tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo un migrante que sigue dando vueltas y vueltas? ¿O vas a parar y vas a decir, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? Seguimos en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículos 3 y 4. Josué capítulo 1, versículo 3 y 4. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, nos encontramos que Josué no había atravesado la tierra, el Jordán, pero Dios ya le había dicho, mira, ¿sabes qué? Esa ciudad que ves allá ya es tuya. Ese terreno que ves allá ya es tuyo. O sea, Dios ya le había dado de antemano lo que Josué desde hace años atrás había visto. 40 años atrás él lo había visto, había estado en esa tierra. Pero ahora 40 años después vuelve y Dios le reafirma la promesa que le había hecho. Mira, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Y sus promesas permanecerán para siempre. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Si quieres un año diferente, necesitas entender que es la fidelidad de Dios la que te sostendrá, no tus propios esfuerzos. Podrás lograr muchas metas, podrás llegar muy lejos, pero solamente el sostenimiento de la fidelidad de Dios es lo que te mantendrá en el curso. Es Dios comprometiéndose contigo. Es Dios diciendo, necesitas esto, yo lo voy a poner. Necesitas llegar más lejos, yo lo voy a hacer. Si tú le preguntaras a cada migrante, oiga, ¿usted oró si era la voluntad de Dios venir? Muy probablemente la mayoría te diría que no. Y yo recuerdo una vez la única vez que he ido a pedir la visa, que tocaba ir aquí a la 26, y yo nunca había ido a pedir la visa, y esto cómo será, y todas estas cosas, y no sé qué. Yo no veía gente con acetas, ¿no? Con acetas y todo eso. Y las ventanillas quedaban así, bueno, hoy en día no sé cómo es. Y yo llegué y me miraron una pinta mala y el señor este me dijo, no, 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 pum, ¿qué va a hacer a Estados Unidos? No, voy a ir a una conferencia, vamos a estar una semana.
Dijo, ok, negado. Pero, no, negado. Y yo salía más frustrado porque había orado por eso. Y luego salió una señora, me dieron la visa. Y yo, pero Dios obra en su soberana voluntad. Cuando tú decides ajustarte a los planes de Dios, quizás no salga hoy, va a salir mañana. Quizás no salga mañana, sale pasado mañana. Pero Dios será fiel en sostenerte, porque es su plan y es su proyecto. Es ahí donde está la clave, no la clave del éxito, la clave de la permanencia. Dios es el más comprometido contigo en que su plan se realice. El Señor cumplirá su propósito en mí, el Salmo 138:8 dice. Entonces, Dios le había prometido a Abraham 600 años atrás que su tierra, su descendencia llegaría a esa tierra. Él no lo vio, él estuvo en esa tierra. Pero luego ahora Josué, confiando en la promesa de Dios a Abraham, se para frente al Jordán y dice, hay que pasarlo. La fidelidad de Dios no solo consiste en que Él lo diga, sino que Él lo cumplirá. El apóstol Pablo escribe y dice, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Todos los días Dios va a estar trabajando en tu vida, todos los días, porque tiene una meta. Dios tiene una meta contigo. Y es su fidelidad la que lo va a sostener. Es su fidelidad la que va a sacar adelante esto. Entonces, tu amor es inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Dios es fiel. No es como yo que hoy me levanto contento y digo, hoy sí lo voy a hacer. Y mañana está lloviendo y digo, no, ay, no. Hay cuatro palabras que definen la fidelidad de Dios. Emet, que es fidelidad. Emuna, que es firmeza y fiabilidad. Lealtad, sed. Y sacar, que es recordar. Dios no se olvida de las promesas que hace. Nunca, nunca, nunca se olvida. Y la fidelidad de Dios no depende de mí, depende de Él. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. Dios no va a cambiar. Dios no se va a levantar mañana y diciendo, ah, bueno, hoy sí. Y luego en 3 días va a decir, no, mejor no porque tú te portas mal. No, Dios siempre quiere que vayas hacia adelante, que crezcas, que no te quedes ahí. Pero sigue siendo nuestra decisión si nos quedamos ahí. Es la fidelidad de Dios y no Josué y su ejército lo que haría que ellos pudieran conquistar la tierra prometida. Ellos se olvidaron, una vez que estuvieron en la tierra prometida, se olvidaron de la fidelidad de Dios. Se olvidaron de ir y conquistar la tierra. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios para obligarlos a que combatieran? Tuvo que colocar en sus enemigos el deseo de luchar contra ellos para que el pueblo de Israel se levantara y fuera por lo que le correspondía. Y no logramos más porque no estamos dispuestos a involucrarnos en lo que Dios está haciendo. Sí, Josué tenía un gran ejército, pero la lucha y la victoria vendría por la fidelidad de Dios. Es ahí donde tú debes poner la mirada. La fidelidad de Dios nos permitirá hacer lo que nosotros con nuestras propias fuerzas no podremos lograr. Tú puedes tardar años y años en un proyecto. Y Dios puede levantar los recursos, las personas y la gente en un segundo. En un segundo. ¿Sabes qué es lo triste? Que estés empujando una pared cuando Dios ya tiene una puerta abierta. Y sigues invirtiendo tiempo y gastando tiempo en cosas que no aprovechan cuando Dios te quiere en otro lugar. Es su fidelidad la que en verdad nos sostiene. Es la fidelidad de Dios la que ha sostenido esta iglesia por más de 10 años. Si tú le preguntaras a Álvaro, a Libby,
para nosotros. Si viríamos una iglesia como esta más adelante, 10 años adelante, le hubiéramos dicho no, no, Dios, nosotros pues hay algo, pero es la fidelidad de Dios la que sostiene su obra, la que nos mantiene en pie y la que nos anima a seguir adelante. Es la fidelidad de Dios porque ese es su plan. De principio a fin, Dios nos sostiene porque esa es su fidelidad. Entonces, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Mira, Dios no tiene afán. Dios no tiene afán. Y hay cosas que no han llegado a tu vida porque tú no estás listo, porque tú no quieres pagar el precio, porque tú no te quieres involucrar, porque quieres seguir siendo de domingo tras domingo sin ser una persona fiel a su llamado. Dios nos va a sostener porque es fiel, porque Él lo ha prometido. ¿Y saben qué es lo hermoso de la historia de Josué? Que cuando él ya se estaba a punto de morir, llega a esta conclusión. Y dice, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Ninguna. Ninguna promesa que Dios le había hecho al pueblo falló. Dios nunca falla. Nunca. Nunca comete un error. Nunca tiene un descache. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Hola. Seguimos en Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Subraya ahí la frase, como estuve con Moisés, estaré contigo. La distancia más corta entre un punto y otro punto es una buena compañía. Entonces, si tú quieres un año diferente, tú necesitas contar con la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios es la garantía que vamos a llegar a donde Dios nos quiere. Josué sabía que si quería cruzar la tierra prometida a un lugar que él no conocía, a gente que los odiaba y quería conquistar la tierra, tenía que estar con la presencia de Dios. Tenía que contar con ese respaldo. Tenía que ir con él, de la mano de él, porque Dios sabía cómo se conquistaría esa tierra. Dios conocía a los habitantes de esa tierra. Dios sabía que una vez que cruzaran el Jordán, se iban a enfrentar a hostilidad, se iban a enfrentar a situaciones difíciles, se iban a enfrentar a sus propios miedos. Pero si recordaban que Dios estaba con ellos, lograrían seguir adelante. El asunto no está en dónde quieres llegar en el 2025. El asunto está en quién irá contigo durante este año. ¿Dios va a estar contigo este año o no te volveremos a ver hasta diciembre? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde va a estar la presencia de ti, de Dios en tu vida? ¿Dónde va a estar tu corazón puesto? La presencia de Dios es lo que hace manifiesto su poder. La presencia de Dios es lo que genera cambios. La presencia de Dios es lo que hace que tu vida sea diferente y sea transformada. Es la presencia de Dios en tu vida lo que genera un cambio verdadero. Que las decisiones que tú tomes en verdad perduren y agraden a Dios. Pero si tú vives alejado de la presencia de Dios, haciendo los planes y proyectos según lo que tú crees, serás como ese migrante que va a Estados Unidos, regresa a su tierra y va y vuelve. Tú debes estar convencido de que la presencia de Dios está contigo. Josué conocía de primera mano la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque él veía la presencia de Dios en Moisés.
Cada vez que Moisés tenía que consultar algo, iba y apartaba un lugar y se ponía cara a cara con Dios. Y mira lo que dice la escritura, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés. No es Moisés con Dios, es Dios con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. O sea, era tal la comunión de Moisés que Josué decía, aquí hay algo que yo lo quiero. ¿Anhelas tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Deseas profundamente conocer a Dios? ¿O quieres seguir viviendo una religión que no tiene sentido? Josué anhelaba la presencia de Dios porque sabía que en la presencia de Dios se obtendría la victoria que necesitaban. Josué sabía que si quería tener la victoria, conquistar la tierra prometida, tendría que contar con la presencia de Dios. La presencia de Dios en tu vida debe ser manifiesta, debe ser evidente en cómo vives tu vida, debe ser tan trascendente que la gente diga, tú tienes algo diferente, algo que yo no he visto en ninguna otra persona. Es la presencia de Dios lo que impacta tu vida. Es la presencia de Dios lo que mueve esta iglesia. Es la presencia de Dios lo que hace que niños puedan venir aquí al frente y decir, yo he reconocido a Jesús como Salvador personal. Esa es su presencia. Es el deseo de su corazón de conocer a Dios. La presencia de Dios no se trata de cuántos años pasas en una iglesia, tiene que ver con cuánto tiempo pasas en intimidad buscando el rostro de Dios. No es venir aquí lo que te hace sentir la presencia de Dios, es tu intimidad. Este es el resultado de tu semana de intimidad. Ahorita en breve vamos a celebrar la cena del Señor y es una invitación de Jesús a ti que le conoces, a que vengas a la mesa y disfrutes de su comunión. Y si tú no eres hijo de Dios, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, tú no puedes estar ahí, porque la presencia de Dios no está en tu vida, no es manifiesta. Pero Jesús sigue extendiéndote la invitación una vez más. Y tú eres el que tiene que determinar si vas a seguir presentando una excusa, si vas a seguir viniendo domingo tras domingo sin la presencia de Dios en tu vida, si vas a seguir viviendo en esa rutina o en esa vida que llevas. Moisés conocía de primera mano la presencia de Dios. Cuando el pueblo iba por el desierto y Josué y Moisés se retiró del pueblo 40 días y 40 noches a tener una comunión con Dios, el pueblo se desenfrenó tanto que empezaron e hicieron un becerro de oro. ¿Saben quién lo propició? Su propio hermano, Aarón, el sacerdote. Y todo el pueblo se desenfrenó en adorar ese becerro de oro. Y eso generó tal ira en Moisés que rompió ese becerro y lo volvió polvo. ¿Y sabes cuál fue la decisión de Dios? Dijo, yo no me voy a ir con ustedes, voy a mandar un ángel que los meta en la tierra prometida. Un ángel, no yo, un ángel. Que sea el ángel el que los guíe y los meta a la tierra prometida. Y eso generó tal conmoción en Moisés que Moisés tomó el tabernáculo de reunión, porque él tenía como una carpa para él solo, y la puso fuera del campamento. ¿Y sabes cuál fue su oración? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. No nos saques de aquí. A mí me debería dar miedo salir de este lugar sin la presencia de Dios. Me debería dar terror salir de esa puerta si Dios no va conmigo. Porque es su presencia la que me lleva a cualquier lugar. Es su presencia. Y Moisés tenía terror y dijo, yo no quiero un ángel, Dios. Yo quiero al que manda al ángel. No me quiero conformar con menos. Yo quiero tu presencia en mi vida, Señor. Yo no quiero más, no quiero sustitutos, yo te quiero a ti.
No te deberías mover ni tomar ninguna decisión si la presencia de Dios no está en tu vida. Años después, Josué dijo, la presencia de Dios está conmigo, yo voy. El día que en esta iglesia los niños dejen de proclamar a Jesús, no haya personas nuevas queriendo conocer a Cristo, los grupos no sean transparentes, no prediquemos la verdad, no amemos su palabra, no estemos entregados al Señor, ¿saben qué? Vámonos de acá, porque la presencia de Dios no está en este lugar. El día que eso se pierda, el día que la presencia de Dios no sea lo que mueva a nuestra iglesia, ¿sabe qué? Seremos un grupo muy contento y muy feliz. Vámonos, no tiene sentido. No tiene razón de venir, porque la presencia de Dios no está acá. Debe ser un anhelo de cada uno de nosotros disfrutar su presencia. La presencia de Dios no puede manifestarse donde hay pecado. Si no estás anhelando la presencia de Dios es porque otra cosa tiene cautivo tu corazón. Si no tienes un deseo de orar, un deseo de humillarte ante la presencia de Dios, si no tienes ganas de leer su palabra, es porque otra cosa tiene atrapado su corazón. Pecado. Algo que no estás haciendo bien. Algo que tú no quieres entregar. No vas a conocer la presencia de Dios. ¿Por qué no sientes la presencia de Dios? Porque tienes un corazón endurecido. Porque vive bajo tus propios planes y tus propios criterios y no crees que Dios pueda transformarte. Vienes, escuchas la palabra de Dios y dices, muy bonito, pero tu corazón no se deja transformar por tu orgullo. Es tu orgullo. Entonces, antes de tomar la cena, que vamos a tomar la cena, examínate. Examina tu corazón y mira si hay en él, dice el salmista, un espíritu recto para estar en la presencia de Dios. Lo hablamos esta mañana en la escuela dominical. Dios es santo. Y ese momento de la cena del Señor es un momento solemne. Y si tú te estás desviando de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Dios, aunque sea, va a levantar una tormenta para traernos de regreso a su presencia. Porque Dios no necesita nuestra comunión, pero la busca. Busca que nosotros estemos en su presencia. Josué sabía que la presencia de Dios era lo más importante si quería conquistar la tierra prometida. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Puedes empezar grandes proyectos, puedes tener grandes ideas, puedes lograr muchas cosas, pero si la presencia de Dios no está ahí, vas a ser alguien que va y regresa. Tienes que tomar una decisión, que nuestra meta en el 2025 sea buscar la presencia del Señor cada día. Recordemos una vez más las palabras de Jesús. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, inclina tu rostro y cierra tus ojos solo por concentración. Vas a recibir la invitación a tomar la cena. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Tú en verdad entiendes a lo que Jesús te está llamando? ¿Tú en verdad has entregado tu vida a Cristo? Es hoy el día donde tú vas a decir, Señor, ya no quiero seguir tomando decisiones que me alejan de ti. Yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. Yo quiero hoy entregar mi corazón y decirte, aquí estoy. No quiero seguir siendo alguien que da vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Y si esa es tu decisión, yo te animo a que no te vayas de acá, a que busques al pastor o a mí o a la persona que te invitó y le digas, yo quiero, en verdad ya no quiero seguir viviendo esta vida y necesito tomar una decisión. Pero no te vayas de acá sin que el 2025 sea un año donde la presencia de Dios no esté en tu vida, donde no reconozcas la fidelidad de Dios,
donde en verdad no tomes decisiones basadas en lo que Dios dice. Que sea esa tu voluntad y tu deseo durante este año. Señor Jesús, tú nos estás invitando en esta mañana a tomar la cena. Y eso no es más que venir delante de ti porque tú nos has llamado, porque tú nos llamaste primero y nos amaste primero. Y pues Señor, estamos frente a un río Jordán que necesitamos atravesar y tomar decisiones. Y pues tú conoces los corazones de personas y hermanos que están acá que necesitan hoy confesar sus pecados, tomar decisiones y sacar de su vida lo que no deja que la presencia de Dios sea manifiesta. Gracias porque Josué es un ejemplo de alguien que creyó en tu palabra y que siguió tu camino y encontró la verdad. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración. Dejamos el tiempo de la entrega de la cena del Señor en tus manos para que obres en nuestro corazón conforme a tu palabra. Amén.